Bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Job en el capítulo 24. Son 42 capítulos. Eh, bueno, pues ya vamos en el 24. Acabamos de pasar la mitad. Y vamos a ver por dónde nos lleva Job. Leer el libro de Job es toda una aventura. Nunca sabes por qué caminos de la reflexión, del pensamiento, del corazón nos va a llevar Job. Pero leamos este libro y estemos confiados, porque no importa lo que hable Job, indudablemente el cómo se siente, el cómo lo expresa, las reflexiones que él hace, en ellas, en todo lo que expresa Job, voy en el capítulo 24 y ya pues van 23 capítulos de escuchar la queja, el lamento, los pensamientos de Job. Pero bueno, todo lo que expresa Job es una síntesis de el pensamiento y el corazón de todos los seres humanos. O sea, lo que expresa Job nos identifica a todos nosotros. Lo que podemos expresar, lo que podemos sentir en algún momento de nuestra vida por X circunstancia. Así es de que en el plan de Dios está que Job exprese todo lo que expresa, porque así nosotros somos identificados. En Job se revela el corazón de todos los hombres, el pensamiento, los sentimientos de todos los hombres. Por eso es que podemos leer este libro tranquilos, porque lo que bien hubiéramos de leer y de entender es aquello que nos refleja a nosotros y nos vamos a sentir identificados con él. Capítulo 24. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? A ver, primero dice, no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Correcto, perfecto. Hay una gran verdad en ello. Y hacemos bien nosotros en entender este principio espiritual de que Dios es Señor de todos los tiempos, del tiempo de nacer, del tiempo de morir, del tiempo de reír, del tiempo de llorar, de todos los tiempos que nos habla la palabra del Señor, que no son nada más los del capítulo 3 del libro de Eclesiastés, ¿no? Son muchos tiempos. La vida del hombre está marcada por tiempos. La vida de las naciones está marcada por tiempos. La vida del planeta Tierra, de toda la humanidad, está marcada por tiempos. Todo el universo mismo está marcado por tiempos. Bueno, Dios es Señor de todos esos tiempos. Conoce a la perfección esos tiempos. Y dice, bueno, pues puesto que no le son ocultos a Dios los tiempos, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Esta reflexión, en términos así sencillos, nos está diciendo por qué los que caminan con Dios, los que aman a Dios, a veces no ven los días de bendición. ¿Por qué a veces no les va tan bien y no ven buenos días? ¿Por qué? Y dice ahora, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos. Ahora está hablando de lo contrario, de aquellos que se portan mal, de los malos, de los injustos. Traspasan los linderos, o sea, las fronteras, los límites de la justicia, los límites del derecho ajeno, los límites del respeto hacia los demás, los límites de lo que te pertenece. Por ejemplo, hasta aquí te pertenece, de esta línea hacia allá no es tuyo, no te pertenece, no traspases.
esa línea. No traspases la línea de la buena moral. La buena moral es hasta aquí, hasta esta línea. Bueno, este es el límite de la buena moral. No te pases de esa línea. ¿Por qué? Porque entras ya en la inmoralidad. Entonces dice, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. O sea, se los roban y les va bien porque los siguen criando. Dice, se llevan el asno de los huérfanos. O sea, hay maldad cuando nosotros abusamos de algún huérfano. Tengamos mucho cuidado, ¿eh? A los huérfanos hay que tratarlos de una manera muy especial, con toda la bondad, el amor, la misericordia, toda la justicia que nosotros podamos brindarles a los huérfanos. Y toman en prenda el buey de la viuda. Ándale, ahora también con la viuda. Subí por ahí un video donde hablo y muestro muchos versículos donde Dios tiene un amor especial y un gran cuidado especial por los huérfanos y por las viudas. Entonces, cuidado con hacerles cualquier daño. Dice, hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Bueno, pues hay más. Para el Señor es muy importante cómo nosotros tratemos a los pobres, a los menesterosos. Y dice aquí que pues a veces los malos se portan tan mal que hasta los huérfanos, los pobres, los menesterosos, nomás los ven y se esconden. Nada más los ven y se esconden. En el video que lo acabo de grabar hace media hora, el video de los 100 versículos que han impactado mi vida, es el video número 34, hablo de David, de cómo él es muy bien aceptado y muy bien recibido por aquellos menesterosos, por aquellos pordioseros, por aquellos amargados, endeudados, gente muy desfavorecidos en la sociedad. Y decía yo allí que ellos son muy psicólogos. En su mirada, ellos inmediatamente perciben, son muy sensibles para percibir el buen trato o el maltrato. Dice aquí que estas personas, estos pobres, estos menesterosos, dice que de pronto pues ven que viene el malo y se apartan rápido del camino, ¿verdad? He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar, los malos. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo ciegan su pasto. ¡Wow! Donde quiera que están estas personas, obran mal y sin embargo como que les va bien. Eso es lo que está reflexionando Job. Dice, en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Los impíos son muy hábiles para tomar lo ajeno, para quedarse con lo ajeno, con lo que no les pertenece. Y negocian con ella y la venden y trabajan con ella, en fin. Al desnudo hacen dormir sin ropa, imagínate nada más. Aún hasta son tan perversos que hasta roban lo último que le queda a una persona, en este caso su ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Hay de estas personas que viven en el extremo de la pobreza y que son humillados de tal manera, ¿verdad?, que hasta los despojan de lo poco que tengan, y en tiempo de frío, en su gran necesidad, hasta abrazan las peñas por falta de abrigo. Abrazar las peñas es un dato muy interesante, ¿verdad? Un dato de supervivencia, déjame llamarlo así.
es un dato de supervivencia. Si a alguna persona en algún momento, por una situación pues de emergencia, queda por la noche en el monte, en el campo, y no tiene con qué abrigarse, abrazar una piedra le da calor. Abrazar una piedra le da calor. Así es que este es un detalle de supervivencia. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Humillación, humillación, opresión, opresión sobre el pobre y sobre el huérfano. Eso hacen los malos, ¿eh? Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Fíjate nada más. Las gavillas pues son aquellos hatos de alimento, de trigo y más, de cereales, para comer. Después de sembrar, los recogen en gavillas. Bueno, dice, pues estas personas malas son tan perversas que a un hambriento le quitan sus gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite y pisan los lagares y mueren de sed. Tremendo, tremendo. Se adueñan de todo. Se adueñan de todo. Del aceite, de los lagares, y hacen que las personas hasta mueran de tanta injusticia, de tanto abuso que se comete con ellos. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman sus almas de los heridos de muerte. Heridos de muerte, moribundos. Todas estas acciones de maldad en contra de estas personas más desfavorecidas, como los huérfanos, las viudas, los pobres, de los cuales se abusa mucho. Pues dice que los llevan a un estado de agonía, al estado de quedar moribundos y más, o sea, mueren. Dice, pero Dios no atiende su oración. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí Job se equivoca. Job se equivoca. Está diciendo que esos pobres, esos huérfanos, esas viudas que son pisoteados por los malos, en algún momento oran a Dios y que Dios no los escucha. No es verdad. Eso no es verdad. Dios los escucha. Ahora, que si Dios no les responde en el momento que ellos creen que Dios deba responderles, no significa que Dios no los ame, no significa que Dios no los escuche. No. Sino que aún estas acciones de injusticia, de perversidad, permitidas por el Señor, tendrán su justo castigo en el día que Dios determine el justo castigo. O sea, lo que te quiero decir es que Dios no castiga cuando nosotros queremos que castigue. Dios no detiene algo cuando nosotros quisiéramos que lo detuviera, porque es algo que nos daña, por ejemplo. Recordemos que el Señor Jesús también oró, dice, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, ¿verdad? Jesús, orando a su Padre, le pide que no tenga que pasar por aquello. Bueno, Dios no le contestó esa oración. O sea, Jesús en su parte humana le pide a Dios que si es posible que no pase por la muerte, por el sacrificio, porque Jesús sabía todo lo que le esperaba. Entonces, a ver, ¿le contestó Dios esa oración a Jesús? No. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor Jesús pasara por todo eso. Así, también es necesario, en el plan perfecto de Dios, que nosotros muchas veces pasemos por situaciones difíciles de situaciones muy peligrosas, ¿verdad? Porque están en el plan de Dios también para nuestra vida. Entonces Dios no está obligado a respondernos a la hora que querramos y de la manera que nosotros querramos. No. El plan de Dios es mucho más perfecto, y va por encima de lo que nosotros podemos entender. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos.
¿Quiénes son ellos que se portan así tan tremendos? ¿Quiénes son? Pues los que son rebeldes a Dios, los que nunca conocieron los caminos de Dios, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. O sea, todo el día, los perversos no se cansan de hacer maldad, todo el día. Aquí roban, allá matan, allá mienten, allá abusan, allá hacen una injusticia, en fin. Todo el día, desde la mañana hasta en la noche. El ojo del adúltero está guardando la noche. Qué tremenda esta escritura también, hablando de esa perversidad de los hombres. Cómo el pecado se esconde tras la noche. Ahora, entendamos que la noche tiene su significado, su simbolismo. La noche son las tinieblas. Por eso es que en las noches es cuando más aumenta el pecado. O sea, los malos, los pecadores procuran la noche para, en medio de las tinieblas, hacer sus maldades, robar, matar, adulterar, ¿verdad? Dice ahora, diciendo, mire el pensamiento del adúltero, no me verá nadie, y esconde su rostro. No me verá nadie. Ese es el pensamiento de el hombre adúltero, del hombre engañador, del hombre mentiroso. Ese es el pensamiento. ¿Cuál? Hacer el mal, hacer el daño y creer que nadie le verá. Hacerlo en oculto, o sea, ocultar su pecado. Sin embargo, todo está delante del Señor. Toda acción del hombre. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Esta expresión de las casas que de día señalaron es importante, ¿eh? Es muy importante, porque nos describe el proceder del ladrón. Dice que vigila de día, vigila, está observando cuál casa, quién vive allí, a qué hora salen, en qué momento la casa queda sola, por dónde puedo entrar. Ese es el modus operandi del malo. Vigila, observa y después señala, dice, bueno, esa casa, a la noche vamos a robar esa casa. Así lo hace el ladrón. Dice, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Muy interesante. Esto va a la profundidad del pensamiento. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. No les gusta actuar en su maldad en las mañanas. No se sienten cómodos a la luz de cuando empieza el día, a la luz del alba. No se sienten cómodos para hacer, no pueden esconder ahí su pecado, su falta. Por eso es que buscan la noche. Dice, porque si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Sí, desde luego. O sea, en la mañana, cuando está la luz plena del día, pues no se atreven tan fácil a hacer el daño. ¿Por qué? Pueden ser reconocidos. Y al ser reconocidos, pues ya saben que les espera la muerte. Bueno, y son hábiles en ese sentido. Y ahora dice, huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. Bueno, pues a ver, son muy hábiles para actuar, ligeros, rápidos para actuar. Pero bueno, lo que lleguen a obtener de su maldad,
La porción que ellos roben, con la que ellos se queden, esa porción que ganan a través de la maldad y de la injusticia, dice, está maldita. Está maldita. El dinero mal habido está maldito. Esa casa que no les pertenece, que es ajena y se queda, está maldita. O sea, hay maldición en la casa de los malos, de los perversos. No andarán por el camino de las viñas, pues no. A las viñas se va a trabajar, a las parcelas se va a trabajar, a las labores del campo se va a trabajar. Bueno, pues a estos no les gusta el trabajo. Por eso es que ellos no pueden andar por el camino de las viñas. Son flojos. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. ¿Qué les va a pasar? Que van directos al Seol. El Seol los va a reclamar. O sea, el Seol los quiere allá abajo. Déjame decirlo más claro. El infierno los quiere allá abajo. Pronto se irán para abajo. Pero antes de esa expresión, hay una expresión de una gran, sabiduría en el conocimiento de la naturaleza. Dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Qué interesante enseñanza científica. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Qué interesante. Esta es una verdad natural, una ley natural establecida por Dios. A ver, ¿dónde está la nieve? Pues en el polo norte, en el polo sur hay nieve. ¿Qué sucede? Bueno, que digamos que cuando a una distancia lejos del polo norte donde está la nieve, hay en alguna región del planeta, del hemisferio norte, ¿verdad? Hay sequía o hay calor. Esa sequía y ese calor arrebatan las aguas de la nieve. O sea, por ley natural, y qué bueno que está así, qué bueno que Dios puso esa ley natural, de que el calor, déjame decirlo en términos así muy sencillos, el calor jala el agua que está en las nieves. La nieve es agua, ¿verdad? Que está en otro estado, en un estado más sólido, pero es agua. Entonces, ¿qué pasa? Que el calor jala esa agua que está en las nieves, ¿verdad? Y la sequía también. Entonces, esta ley que está aquí, pues garantiza la fluidez, la rotación de la lluvia, ¿verdad? Y para que el agua venga a donde hay sequía, donde la tierra está seca y necesita agua. Esto es una ley natural que hace que donde hay gran calor, pues sea jalada el agua del polo norte, en este caso, en el caso nuestro, que estamos más cerca del polo norte que del polo sur. Entonces, pues esta es una ley entonces que es necesaria para la preservación de la vida, no nada más de la vida humana, ¿no? También de la vida vegetal y de la vida animal. Entonces, pues los científicos han confirmado esto, ¿verdad? Y bueno, así dice, versículo 20, los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. ¡Wow! 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 Bueno, pues ya nos está diciendo hacia dónde van, ¿verdad? Van hacia donde está, pues, ese lugar lleno de gusanos, como dijo el Señor, ¿verdad? Y dice, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. O sea, ya, directamente. Los impíos serán quebrantados. Y
serán olvidados, serán detestados, de tal manera que nunca más habrá memoria de ellos. A la mujer estéril que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Estos agarraban parejo, ¿verdad? Aún con la mujer indefensa, ¿verdad? Se abusó de ella. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno estará seguro de la vida. Una vez que el Señor se levante, o sea, a ver, hay un tiempo, a ver, déjame ponerlo así. Muchas veces el malo hace maldad y sigue con su vida como normal, como si Dios no existiera, como que si Dios no lo castigara. Y vuelve a hacer maldad y luego otros ven a los malos y dicen, mira, pues no les pasa nada, pues yo también voy a hacer lo mismo. Y se multiplica la maldad. Se multiplica la maldad, a ver, ¿cómo te lo digo? Cuando la gente se da cuenta de que no viene inmediatamente castigo, juicio de Dios sobre ellos. Esta semana he estado hablando con una persona que está aferrado, terco a una cosa. Dios no castiga. Dios no castiga. Y bueno, entonces, hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice que por cuanto no se ejecuta luego castigo sobre la mala obra, dice que el corazón de los hijos de los hombres se inclina hacia la maldad. O sea, déjame decírtelo así, que si un hijo comete algo indebido y el padre no lo castiga, no lo disciplina, así rápido, pronto, entonces haz de cuenta que el hijo va a decir, pues no me hace nada, no, pues no me castigan, pues lo seguiré haciendo. O sea, como no hay castigo, aumenta la maldad. Eso pareciera actualmente en el mundo, como que está habiendo mucha maldad, mucho pecado, cada vez más homicidios, más inseguridad, más robos, más injusticias en la tierra, y como que si Dios estuviera dormido, como que Dios no actúa. A ver, Dios va a actuar en el tiempo que Él lo considere el tiempo justo, el tiempo exacto para actuar. Toda mala obra no quedará sin castigo. Toda mala acción no quedará sin castigo. Aquí el problema es que nos cuesta mucho entender. Batallamos para entender que Dios va a castigar cuando Él quiera. Y a lo mejor pasa un día y castiga inmediatamente, en algunos casos. A lo mejor pecó, hizo la maldad en la mañana y en la tarde ya está el castigo. Pero a lo mejor hace una maldad y pasan 10 años y no ha recibido su castigo. O pasan 30 años y no ha recibido su castigo. Ese es un asunto de Dios. No malinterpretemos nosotros, ¿ok? Dios va a castigar toda mala obra, pero no la va a castigar cuando nosotros querramos. Los tiempos de Dios son perfectos y perfectamente justos. Entonces nosotros, en nuestra dimensión de tiempo humana, ¿verdad? A veces pasa un año y pues ya no castigó Dios. Ya no, mira que él hizo tal acción perversa y Dios no lo castigó. Porque para nosotros la dimensión de un año es demasiado. Para Dios no. Para Dios no. Y hay muchas cosas que no entendemos de la voluntad de Dios, de por qué Dios castiga de esa manera. Pero Dios es justo, perfectamente justo. Entonces sí va a pasar eso de que pareciera que no hay castigo. Dice, está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza.
sus ojos están sobre los caminos de ellos. O sea, Dios está viendo los caminos de ellos y los nuestros también. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Fíjate nada más. A veces, dentro de ese tiempo que se tarda Dios en castigar a una nación, castigar a una persona, en ese tiempo a esas personas les va tan bien que muchas veces hasta son exaltados, son admirados, respetados, honrados. Pues sí, porque pues los hombres no vemos todo el interior de la persona. Dios es el único que conoce el corazón perfectamente de todo ser humano. Entonces nosotros, en este caso, podemos ver a una persona que aparentemente es buena, es noble, hace muchas acciones bien, vamos a decirlo. Sin embargo, nosotros no sabemos toda la maldad que esta persona tiene en su vida o en su vida oculta. Pero Dios sí está atento a las buenas obras y a las malas obras. Dios va a castigar toda mala obra y Dios va a honrar, va a bendecir toda buena obra. Entonces, pues no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque estas personas, te repito, a veces hasta son exaltados. Dice que durante un tiempo son exaltados, dice, pero después son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espiga. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Ahí está Job lanzando un reto para sus amigos que le están escuchando, ¿verdad? Yo digo que Dios va a actuar de esta manera, de que al malo le va a ir mal, tarde o temprano le va a ir mal. A ver, ¿quién de ustedes no está de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Quién de ustedes me puede rebatir esto? Ciertamente, pues nadie. ¿Por qué? Porque esa es una verdad de Dios. Dios ama al justo, sí, amén. ¿Recompensará al justo? Sí, amén. Aunque algunas veces en el plan de Dios, como lo dice por ahí Eclesiastés, aún al justo no le va a ir tan bien en algunos momentos, ¿ok? Ese es un tema muy interesante y difícil de aceptar, pero es una verdad de Dios. Dios aplaude toda obra mala. No. Dios está en contra de toda acción de perversidad, de maldad. Y habrá juicio. ¿Cuándo? Cuando Él lo determine. No bajo nuestro entendimiento ni bajo nuestra interpretación del tiempo. No. Es aún más allá. Entonces, esto que ha hablado Job aquí son leyes espirituales, principios, verdades espirituales perfectas. Entendamos que así es el Señor. Entonces, aunque Dios se tarde un poco, habría muchas respuestas, pero una de ellas es que Dios extiende su misericordia. Y espera que las personas reconsideren sus caminos, hablando de los malos. A nosotros, que también tenemos que aceptar que tenemos maldad en nuestro corazón y que trabajamos por gracia del Señor con el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón para perfeccionarnos cada día. Entonces, cuando leemos la Escritura toda, nos damos cuenta de que la maldición del Señor está contra los malos. La maldición del Señor está contra su casa, aún contra sus hijos. Entonces, bien hacemos en escoger el bien, en escoger el temor de Dios, el vivir para Dios, el guardar los mandamientos del Señor, el ser una expresión de bondad
una expresión de amor y de misericordia del Señor, amando aún a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, practicando la justicia, una vida de amar al prójimo y de servir al prójimo todos los días de nuestra vida. Bien hacemos en creerle a Dios que Él recompensará todas las buenas acciones que nosotros hagamos. Ahora, hagámoslo en el nombre del Señor. Hagámoslo para el Señor, no para de una manera vanidosa, soberbia, enaltecernos a nosotros mismos. No. Si hemos de dar, si hemos de servir, si hemos de curar, si hemos de aplicar misericordia, hagámoslo por amor a Cristo, por amor al Señor. Y seamos una expresión del reino de Dios aquí en la tierra. Bendiciones.